Crisis, gastos innecesarios, burocracia, simbolismo que muchas veces no aporta en nada y que más bien es para demagogia. Lo que ocurre en Venezuela también es un tema del que tenemos que hablar, y también algunos apuntes sobre la labor de la prensa en estos tiempos. Empezamos el laberinto de esta semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Efectivamente, la llamada de la crisis está. Uno puede pensar que no hay que ser demasiado adelantado ni ser un agorero. Por supuesto, también hay que guardar cierta mesura en ese aspecto, pero el ambiente se siente no solamente por la economía, porque eso es obvio, sino además por los distintos problemas sociales que hay. Hemos pasado una semana con problemas en el transporte, con problemas de bloqueos en carreteras, mucha inconformidad y por supuesto algunas soluciones que se les ocurren a algunos genios de por ahí que claramente no tiene ningún sentido. Aparece el presidente ahí a decir que los problemas son porque no se aprueban los créditos que, hay que decirlo, se acabarían en un par de semanas esos dólares si es que llegaran. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro volumen de gasto público en Bolivia es impresionante. Además de lo que ya se conoce como la subvención de los carburantes, lo que preocupa es la enorme cantidad de gasto que tiene el Estado. Vengamos con una analogía sencilla. Si usted en su casa está no ganando mucho o no ganando nada, tiene que reducir sus gastos a lo mínimo. No va a ir usted a comer en el restaurante de pastas con mariscos, por mucho que a usted le guste o por mucho que usted haya comido en ese lugar una vez a la semana durante los últimos 20 años. No lo va a hacer porque tiene que medir sus gastos. Lo que pasa es que en el Estado la gente no lo hace. No lo hace porque no es su dinero. Si usted en su empresa está gastando en algo, tiene que reducir personal o cambiar sus productos o su oferta, lo hará y reformulará un poco su estrategia. Pero en el Estado, repito, como no es el dinero de los administradores, sino el dinero de nosotros, los ciudadanos, tienen esa idea de seguir. Más aún, insisto, cuando vienen estas épocas de campaña electoral. Pero vamos por partes un poquito para matizar y para desglosar un poco esta situación. Lo primero tiene que ver, por supuesto, con este volumen del gasto, pero hay algunas cosas que parecen obvias y que incluso con la experiencia reciente y cercana de países como Argentina ya debería ayudarnos un poco, que es el asunto del gasto público. El gasto público en la burocracia, por empezar y por nombrar una, ya debería ser algo a considerar. En Bolivia, los números de burócratas dependientes del nivel central, los dependientes de los niveles departamentales y municipales, ya de verdad son un gasto demasiado grande, un gasto que no podemos solventar. Piensen, por ejemplo, ustedes la cantidad de personas que hay en oficinas de ministerios, viceministerios, autoridades, oficinas de las alcaldías. El caso de Santa Cruz de la Sierra es un caso emblemático en este sentido. Lo que ocurre con las gobernaciones en cada provincia de los 9 departamentos. Hay alguien ahí. Porque además, hay que decirlo, esto les sirve para crear, como a ellos les encanta esa palabra a los políticos, estructura. Gente que luego va a firmar libros para crear un partido, o para luego buscar una reelección, o para transformar la agrupación ciudadana en partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Que no está mal, es su deseo legítimo, pero que lo hagan pues con su plata, no a costa de lo que ya no hay. O sea, si a la hora de repartir culpas en Bolivia, por supuesto que tenemos que culpar al movimiento del socialismo, pero también tiene una cuota de culpa toda esa clase política que pensó que todo era gratis y que todo iba a ser ilimitado, y como les digo, en determinado momento va a hacer una concentración para 100,000 personas, o que se le ocurre hacer un festejo, de eso voy a hablar en estos los minutos venideros, y que nunca pensó que se podía recortar, y así acostumbró además a la gente a no ir a concentraciones o no a ir a marchas por su voluntad y por su convicción, sino pagados. Yo recuerdo esas discusiones ya desde el 2008, 2009, cuando en los movimientos cívicos juveniles y en otros se decía, no, es que hay que darles, hay que pagarles su comida, hay que pagar su transporte, porque si no, no van. Bueno, ahora estamos pagando. Estamos pagando esa forma bastante tonta, torpe de hacer política,
porque resulta que en algún momento se tiene que acabar, no es un momento sin fondo. Y lo mismo aplica para este segundo punto. El segundo punto es el tema de los famosos desfiles, el famoso tema de las celebraciones, el famoso tema de los homenajes, de las verbenas, de las serenatas. De verdad estamos tan mal acostumbrados, tan absurdamente hipnotizados por las cosas que nos muestran, los shows y de verdad hay gente que se lo cree, porque ese es el tema, porque no hay un rechazo masivo a esto, a título de civismo, a título de festejo a La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz, a Sucre y peor aún a nivel nacional en agosto. Resulta que se tira la plata a discreción. El programa de la serenata de esta semana que ha habido por los festejos del 6 de agosto incluye a orquesta, lo voy a leer, orquesta Yonister Teixeira, grupo Chulpañán del Norte Potosí, Orquesta Juvenil Hit 55 del Beni, Grupo Huara de La Paz, La Logia de Chuquisaca, Gisela Santa Cruz de Santa Cruz, Eric Claros de Tarija, Sabia Andina de Potosí, Ballet de Estampa Boliviana, Juegos Pirotécnicos, Bandas Folclóricas de Bronce, Fotografía Oficial con la camiseta del Bicentenario Me Quiero Morir, Chilahatun de Cochabamba, Llactaimanta de Oruro y Maroyu, hasta las 2:25 de la madrugada, todo empezando desde las 5 de la tarde. A ver, ¿cuánto se le paga a cada uno de estos grupos? ¿Alguien sabe cuánto va? ¿Son limpios los contratos que se les está pagando a estos? ¿Cuánto cuesta la hora de amplificación? ¿Cuánto cuesta el escenario? ¿Cuánto cuesta la seguridad? ¿Cuánto cuesta el desplazamiento? ¿Cuánto cuesta la fotografía, el video? ¿Estamos para gastar eso? O sea, si me van a decir que el Estado boliviano tiene como obligación esto, agarre, que el último apague la luz y nos vamos. Cerremos Bolivia, de verdad. De verdad no es chiste ya esto. O sea, no hay dólares, no hay cómo pagar, no hay hospitales dignos. Hay escuelas que se están cayendo, pero de nuestro bolsillo tenemos que pagarle a Chilahatun, que encima son los hijos de los cargas que durante años han lucrado con el Estado boliviano. Me quiero morir, me quieren enfermar. Y no es solamente el tema de las serenatas, porque también hay que hablar de los militares y de los policías. ¿Por qué? Porque su sueldo y sus actividades salen del bolsillo de los bolivianos. No me digan que un desfile militar es barato, que una parada militar no es costosa. Y no me digan que así se fomenta el espíritu patrio. Por el espíritu patrio, las pelotas. Ya se acabó. Se tiene que acabar esta joda porque no funciona más. ¿Cuánto cuesta el desfile de la burocracia organizado en las ciudades, en cada municipio, de cada departamento, de este país? Encima las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto cuesta la gasolina de las tanquetas, de los camiones blindados? O sea, yo creo que se lo tiraron el presupuesto cuando hubo el famoso autogolpe o la famosa puesta en escena del anterior mes. ¿Cuánto cuesta? O sea, y se puede vivir, les cuento que se puede vivir perfectamente sin eso. Se puede vivir perfectamente sin que se gasten la plata así. Claro, porque para ellos, claro, no les duele, no es de su bolsillo. Pero después, los primeros días de cada mes, impuesto a la transacción financiera, IVA, cada año IUE, impuesto a la utilidad de las empresas. Ahí hay que recaudar. Y salen los de impuestos a decir, este año hemos recaudado nuestro récord. Claro, para pagar eso. Y ahí no estoy contando los negociados y sobreprecios. Por ahora. Basta, se tiene que acabar. El gobierno no lo va a hacer. No va a bajar ni la burocracia ni este tipo de shows, como tampoco lo van a hacer las alcaldías, no lo va a hacer Arias en La Paz, no lo va a hacer Johnny Fernández porque así ha llegado al poder aquí, ni siquiera Manfred en Cochabamba. Y de los otros ni hablo. Lo que tiene que haber es un tremendo rechazo a estas cosas. Que tanto la clase media, las clases populares y sobre todo la juventud deje de pensar que esto es joda. Que si quiere un concierto que se lo pague y si no que vaya a su casa a escuchar música. Porque no tengo que pagar yo, como tampoco usted, con sus impuestos al grupo Huara o a Gisela Santa Cruz. Porque esto es un tema transversal. Esto va para todos los departamentos. Ya no. No está bien. Años de años hemos tenido que bancarnos eso. Pero ya no más.
Somos también cómplices y culpables de toda esta basura por haber aguantado eso. Y porque también somos cómplices, porque cuando nos conviene somos inquisitivos. Ah, no, ¿cómo van a hacer la entrada ellos con plata de la alcaldía, esos y su danza occidental? Ah, no, pero qué bonito que mi alcaldía pague la danza oriental y el taquiraria. Ah, cuando nos conviene, ¿no? No, así no funciona tampoco. No es lo nuestro contra... No, aquí el gasto sale de todo. Cuando usted tiene una casa que se está cayendo, no va a gastarse en un whisky de 60 bolivianos el vaso. Y si lo hace, es un imbécil. Así estamos, es la Bolivia que nos toca. Por supuesto, estos males no vienen solos, ya lo hemos dicho varias veces. Son una cadena de desgracias. Y son un mapa de desgracias en el caso latinoamericano, con lo que ocurre hoy en Venezuela. Lamentablemente tenemos que hablar, pero no solamente porque es el socialismo del siglo XXI, no solamente porque son los amigos del régimen, o los que quieren quedar bien, ya sea Morales o Arce, con Maduro. No. Tenemos que hablar porque resulta que estas cosas ya las hemos vivido. Con otros ingredientes, con otros colorcitos, hace unos 5 años, pero ya hemos vivido esos fraudes en Bolivia. Hemos vivido varios, yo puedo decirlo, pero uno es el que nos hizo despertar, que fue el del 2019. Y fíjense cómo las similitudes hace que recordemos. Extrañamente, días y días sin que haya resultados oficiales de los órganos electorales o de las instituciones relacionadas al conteo de votos, sistemas que no aparecen, falta de transparencia, el negar el acceso a veedores internacionales imparciales, porque también está eso, tiene que haber de todo lado, porque de qué me sirve a mí decir, estoy trayendo un veedor que viene de Nicaragua o de Cuba. ¿Quién les va a creer? No, tiene que contrastarse, ahí está la transparencia. Que se caigan sistemas, que se presione a la gente, que por supuesto reacciona. Porque aquí hay una cosa que la gente está olvidando. Y pasó el 2019, pasó el 2020 y ahora está pasando en Venezuela este 2024. Estos defensores de estas tiranías que están justificando los fraudes y demás, piensan que la idea de fraude es aquella que tiene que ser demostrada siempre, ¿no? Y lo hacían aquí inclusive luego de la asunción de Luis Arce. Personas como Wilfredo Chávez decían, no hubo fraude. ¿Y se acuerdan cuando salía con sus poleritas y sus gorritas? A ver, no es solamente que no se tiene que solamente probar el fraude. Hay algo que es más profundo, que es la transparencia. Así no existiese fraude, que existió, la forma de proceder cuando algo no es transparente ya inhabilita unas elecciones limpias. No es necesario que exista un fraude monumental a plena vista, aunque en este caso sí los hay en esto, sino que la cosa tiene que ser transparente, porque no se puede dar espacio a dudar. El poder, mucho más de este tipo de tiranos, no puede darse el lujo de decir, no tenemos nada, no vamos a mostrar nada, se nos va a caer el TREP o se nos va a caer el sistema y queremos que todo salga normal. No funciona así. Algo que yo, desde mi formación en las ciencias jurídicas y también ahora que trabajo con filosofía, me parece vindicable de las ciencias exactas y demás, son los criterios de calidad. Hay certificaciones ISO, todas esas cosas que en áreas exactas y empresariales funcionan. ¿Por qué me gustan esas cosas? Porque a veces exigen a las instituciones y empresas calidad, procedimientos, estándares mínimos. Pues, debería haber una cosa así, bueno, digo debería sarcásticamente porque las hay, pero no las cumplen, para las elecciones. Existen esos estándares internacionales, que inclusive en el caso de Venezuela, organizaciones de izquierda o progresistas como el Centro Carter han denunciado que no se han cumplido. Si las organizaciones afines a Maduro, algunas de ellas, están denunciando eso, ¿qué queda? Obviamente quedan después algunos otros que son lamebotas, como el caso de Bolivia, que también fueron veedores, las Bartolinas. Fue el pacto de unidad como veedor en Bolivia. Fueron a viajar con dinero de los bolivianos y a pasear por Venezuela, hay que decir la verdad. O sea, eso no cuenta. Pero así es. Tiene que haber transparencia. Cuando no hay transparencia ya no es válido. Se juega demasiado con la voluntad de la gente. A ver, desde la década del 70, fines de los 80, que bueno, no lo vivió, pero no es excusa no vivir un periodo histórico para no saber de él. El hecho de alcanzar el voto, de poder elegir democráticamente a alguien, y que no sea una dictadura militar,
que derroque a otra y a otra y a otra, que ninguna dictadura militar es buena, por cierto. Se entendió que el valor de ese voto era grande y que por algo se le daba ese sentido. El boliviano recuperó el sentido de voy a votar y aunque pierda al que yo quiero, o sea, es una elección que no es perfecta nunca, ya hemos hablado de los errores de la democracia, incluso de la tiranía mayoritaria, pero que por lo menos se respete lo que hay. Hoy no hay eso más. Y es cierto, los periodos, los 90 tuvieron sus problemas, pero aún así una de las cosas más sensatas que tuvieron era lo que entonces fue la Corte Nacional Electoral. Recuerden, antes del Estado Plurinacional 2009, la institución con mayor credibilidad en Bolivia era la Corte Nacional Electoral. La gente creía en la Corte Nacional Electoral. Luego apareció este sujeto Exeni, luego aparecieron todos estos del movimiento al socialismo y ya se pudrió todo. Ahora, de verdad, ¿usted cree que cuando vota para algo, su voluntad como sociedad se está cumpliendo? ¿Usted de verdad cree que no hay manipulación en actas? ¿No hay manipulación en eso? Por supuesto que lo sé. Y lo mismo debe estar sintiendo la gente en Venezuela. Porque ya lo hemos pasado, porque ya lo hemos vivido. Y porque también sabemos cómo algunos han negociado después. Por eso es que, aparte de todo el lidiar con el socialismo y las dictaduras, lo que pasa en Venezuela, que por supuesto hay que hacerlo, nos mueve una parte de nosotros porque ya lo hemos vivido. Que luego lo hayamos arruinado el 2020, que volviendo a elegir a Arce después de un gobierno transitorio que lo hizo mal, es otra historia. Pero cuando el hecho concreto del fraude del 2019, ya lo hemos pasado. Y por eso es que nos hace ruido. Y nos da bronca. Tarde, pero nos da. Y seguramente es la bronca que siente la gente digna de Venezuela, que se movilizó de gran manera como pudo contra viento, marea y tiranía para poder organizarse. Le hicieron de todo, les cancelaban a los candidatos, les cerraban el restaurante a los que les daban comida, los perseguían, los persiguen. Y de verdad, lo más bronca que me da es que seguimos pensando que ahora todo el mundo se lava las manos, porque ya están apareciendo Cristina Fernández, Lula, decir, no, que está mal, que no hay que ser así. Viejo, hace 2-3 meses estaban abrazándose con Maduro. No hay que ser hipócritas. Y seguramente, si la cosa se le complica a Maduro, vamos a ver después cómo Evo o Arce se lavan las manos y dicen, no, el pueblo debería haber elegido, porque así son estos. La mafia no paga. Una de las cosas que uno tiene que considerar, porque tiene que hacer mea culpas en su desarrollo, ni siquiera político, sino ciudadano, humano, filosófico, es precisamente qué hace uno en determinadas circunstancias. Hemos echado mucha tierra, con razón, sobre los problemas que hay con la libertad de expresión, cómo se ha venido reduciendo, cómo se ve amenazada, cómo los periodistas y el ciudadano común es perseguido por emitir sus criterios en redes sociales, en programas de televisión, de radio, que aunque no nos guste, volvemos a lo mismo, esa es la libertad de expresión. Si no me gusta alguien que lo que diga, no puedo ir a perseguirlo, ni puedo pedir que se lo cancele, mucho menos perseguirlo. Otra cosa son los delitos de odio, sí, ok, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de opiniones y de consideraciones acerca de la realidad. Lo hemos comentado hace un par de semanas cuando hemos hablado de esta información oficial del Banco Central de Bolivia que decía, no, están alarmando a la población, lo que hay estabilidad. Muéstrame su estabilidad ahora. Pero además de eso, una cosa que me llamó la atención, porque justamente hablando de dólares, veía un video de este pelmazo que ya estuvo en la cárcel, incluso el líder de los Satucos, Gustavo Torrico. Se ha logrado equilibrar la balanza comercial. Hemos obtenido un superávit en la balanza comercial, pero los dólares que han entrado han desaparecido en el mercado, ¿sí? Por obra de magia. Entonces se tiene que ver y además hacer un seguimiento quiénes están sacando los dólares, cómo lo están haciendo, cuáles son los acuerdos con los bancos, etcétera, porque ahí viene la especulación, seamos sinceros. No está en la calle, está desde la banca. Este sujeto violento, amenazador, que salió de la laevista y está con el alarcista, porque así operan, les interesa el poder, ni siquiera tienen convicciones. Y, claro, y alguien ponía en Twitter, de manera muy, muy, muy rápida y sensata, oigan, ¿y la prensa no dice nada? O sea, no hablamos de nosotros, de los programas de opinión. Ok, aquí sí se dice. Aquí hay libertad, hay programas, pueden gustarnos más o menos, pero hay programas de análisis en los que se dice. Pero me refiero al periodista como tal. Al que está ahí, frente al hecho. Sin necesidad de que le digan que es político. No, el periodista que diga, señor, no es así. Está mintiendo. O vemos las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y no hay un periodista que diga,
o que levante la mano y diga, ya sea por miedo o por incapacidad no lo hace y dice, ¿sabe qué? En esta tablet tengo la foto y la prueba y el video de que lo que usted dice está mal. De que está mintiendo. O de que está equivocado. Ya. El periodista como tal se ha vuelto alguien que lleva una cámara o un micrófono, lo pone y se va. O sea, yo entiendo que no es solamente él, sino el medio de comunicación. Ok, sí. Entonces, pero por eso la crítica va también en general para el medio de comunicación. Pero, ¿no será que eso también es una de las causas de que estemos como estemos? Ya no hay la sana labor inquisitiva, la pregunta, la repregunta. Ustedes ven en Argentina, y eso que el gobierno es de Milei, al que tanto aborrecen los socialistas, que está el vocero, Adorni, y constantemente tiene intercambios y debates con feministas, con socialistas, con periodistas, hasta extranjeros. Y les responde. Casi todos los días. A veces lo hace de manera medio extraña, otras veces tremendamente genial. Pero está ahí. No le corre, no le huye. En cambio aquí todos están agachando la cabeza cuando el ministro habla, o cuando se inventa historias de torretas o de Call of Duty. No, nadie dice nada. Y todos se van y se van. Ok, muy bien por su labor, por llevar su camarita, por llevar su micrófono. Pero ¿y lo otro? ¿No será que también hemos pecado de eso? Claro, y esto tiene una trascendencia. Porque se genera esta especie de consecuencia del miedo. Y además, la limitación. Ejercer lo mínimo, la crítica, ejercer lo mínimo, la razón. Y establecer que la verdad es esa y nadie puede decir nada. Insisto, yo sé que debe ser complicado. Debe tener sus rebetes, por supuesto. Pero ¿y dónde está el valor? No les estoy diciendo que vayan y le digan, no, ¿sabe qué? No, ok, pero por lo menos, ministro, aquí hay otro dato. Los números de la caída del dólar están acá. De la caída del boliviano frente al dólar. Lo que pasa en ese caso es diferente a lo que usted dice. Hoy tenemos tecnología. En una tablet se lo pueden mostrar ahí. Y ahora nadie lo hace. Tal vez es tiempo también de reconsiderar eso, ¿no? La pérdida de la valentía de la labor periodística. Son tiempos difíciles para la libertad de expresión, lo sé. Pero jugando al avestruz, jugando a meter la cabeza en el hueco, no se van los problemas. Solamente los esquivamos e igual nos van a llevar por delante. Porque eso es a lo que estamos yendo. A que nos lleve un vendaval autoritario, abusivo, muchas veces cantinflesco y de mal gusto, como es el régimen del movimiento al socialismo. Llegamos al final del programa. Es como siempre un gusto hacer el laberinto. Agradecer a la gente que nos sigue, que nos deja sus likes, sus comentarios, que comparte el contenido del programa en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Agradecer como siempre el apoyo de La Voz Universal, a quienes nos siguen como les decía, por internet, por radio, por televisión. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar en este extraño país, en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.